Qué alegre verlos a todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros y yo muy agradecida con el Señor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En oración le pedí al Señor que me diera que hablar este día, ¿verdad? Que no fuera yo, sino que sea Él a través mío el mensaje. Y desde hace unos días Él me inquietó a través de algo que vi, de una imagen, y me dejó muy cuestionada. Y la imagen más o menos, porque después la busqué y se me desapareció, pero lo que decía básicamente era dos cosas. Uno, que la vida es corta. A veces nos parece demasiado larga cuando somos pequeños. Yo me recuerdo cuando era niña y terminaba mi cumpleaños, esperar el siguiente. Era, ¡y cuánto tiempo esperar! Pero ahora los días pasan volando y lo que antes era una eternidad, ahora se volvieron unos pocos días. Acabo de pasar enero y ya llegamos a diciembre casi, ¿verdad? El tiempo vuela. Y escuchábamos con Ángel, un médico que compartía que eso es una realidad, que el cerebro se va adaptando conforme los años van pasando. Así que la primera cosa que decía esta nota que vi es que la vida es breve. Aunque a usted le parezca que puede ser muy larga, dice 80 años para los robustos. Nosotros ahora vemos que algunos tienen la dicha de llegar a los 100 o hasta más, pero en realidad comparado con el tiempo es breve. Eso. La muerte es segura, es el segundo punto. Eso sí que lo tenemos que tener claro. Hay una muerte física que todos vamos a tener que pasar por ella. Y la realidad que pocas veces pensamos en eso, mejor lo hacemos a un lado porque no es como muy agradable de pensar. Y luego decía que hay dos cosas que se platican poco en la iglesia. Y es que el cielo y el infierno son una realidad. Existen, pero no son un castigo ni un premio. Son una elección. Y cuando me quedé cuestionada pensando en eso, pues me vino a la memoria que en algún momento tuve la oportunidad de hablar lo que era un legado. Y lo revisé. Y el Señor hace que uno vaya evolucionando en su manera de pensar. Conforme uno lee la palabra, la manera de pensar de uno va cambiando. El legado tiene que ver precisamente con la muerte. Tiene que ver con lo que uno quiere dejar de recuerdo o quiere dejar de bienes, tanto materiales como intangibles, ¿verdad? Los abogados o en términos jurídicos, acá habrán algunos, me pueden corregir, pero yo no sabía esto. Hay una diferencia entre herencia y legado. Y eso me llamó la atención, yo ni siquiera lo había pensado. Cuando alguien hereda todo, hereda lo bueno e incluso lo malo, porque hereda las deudas a sus ¿cómo se llamarían? A sus herederos. Pero un legado es diferente. El legado es los bienes que usted quiere dejar. Los bienes, lo que va a hacerle bien a la otra persona. Y el legado puede consistir de bienes materiales, sí, como casas, carros y una cuenta bancaria, todas esas cosas que le pueden servir a aquellas personas que amamos, ¿verdad? Pero aún más, va más allá, porque un legado también implica la parte emocional, la parte espiritual, sobre todo para nosotros los creyentes. Así que un legado no es algo que es de un momento a otro. Porque si son cosas materiales, usted las ha trabajado a lo largo del tiempo. Y usted le da valor a esas cosas materiales que el Señor por su gracia le ha ido dando. Y usted quiere que a sus hijos le cueste menos que a usted o a aquellos quienes ama, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces uno piensa, esto quiero conservarlo para la próxima generación. Pero hay cosas
que son mucho más valiosas que lo material. Y esas cosas como que no se pueden escribir en el papel y dejársela a la próxima generación por escrito, porque tienen que ver con el trato diario, tienen que ver con nuestras experiencias de vida, con la forma en que vivimos la vida. Mientras preparaba este tema, el Señor me recordó de esos encuentros que he tenido en algún momento con la muerte. Algunos personalmente y otros de personas cercanas a mí. Y le pedí al Señor que me recordara. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Y mi primer encuentro con la muerte, que fue un encuentro cercano, porque sí habíamos visto morir a otras personas, pero no me había afectado, o por lo menos no tanto como cuando fue la primera vez que fue la muerte de mi padre, mi papá. En ese entonces yo tenía 21 años, era joven, y pues fue realmente muy doloroso, aunque él había pasado por un proceso de una enfermedad muy larga, lo que en alguna manera me había preparado para ese momento. Pero la segunda vez fue poco tiempo después, fue 2 años después, y la verdad para eso sí no estaba preparada. Y fue la muerte de mi hermano, que tenía 37 años, y él falleció en un accidente de avioneta. Viniendo, él trabajaba en la costa y para sus negocios utilizaba avioneta, y en el volcán de Agua, un 2 de diciembre, él falleció. Nunca voy a olvidar ni la fecha ni el momento, y fue algo terrible para mi corazón, porque no es lo mismo ver a una persona mayor con una enfermedad progresiva y que sabemos que va a llegar el momento, a alguien tan joven, tenía solo 37 años, y de un momento a otro te avisan, ya no está. Así que esa fue la segunda vez de alguien muy cercano, muy amado para mí. Y luego pasaron los años y entonces tuve un encuentro personal en familia, lo tuvimos. Ángel se acuerda, mis hijos creo que se acuerdan también. En la carretera, yo alguna vez lo he compartido, íbamos a un viaje y estuvimos a punto de quedar debajo de un tráiler. La historia es larga, pero el asunto es que ninguno de nosotros en ese momento teníamos conocimiento del Señor. Y el Señor sí nos conocía. Y Él nos salvó de una manera milagrosa. El carro, mi esposo timoneó, estábamos pasando un puente y James Bond iba al volante. ¡Pum! El carro hizo así, al chocar la llanta con la grada del puente, se dobló literalmente en 2 llantas y pasamos y caímos del lado siguiente. Díganme ustedes si eso es normal. No, ¿verdad? Bueno, esa fue una vez. Y después, años después, y me recuerdo la época porque iba a ser la graduación de Ángel Estuardo, mi hijo tercero, y lo tuve que llevar a un lugar donde tenían que hacer una práctica. Y mientras estaba yo en el carro esperando, me vi el brazo derecho y tenía en todo lo largo del brazo manchas rojas como de sangre, como coágulos. Y tenía un amigo médico y lo llamé. Y cuando le dije lo que me pasaba, me dijo: vente prontamente al hospital. Lo que tenía era una trombosis de un miembro superior, muy cerca de los pulmones y del corazón y de la cabeza, ¿verdad? Hay trombosis que son de las piernas, pero este era del brazo. Y a veces los médicos, mi esposo es médico, no se acuerdan que el paciente está cerca. Y ellos dos estaban hablando, creían que en voz baja, pero hablaron y yo escuché. ¿O será que ellos hablaron en voz baja y yo tengo oído de tísico porque los escuché re bien? Y entonces el médico le dijo: mira, Ángel, esto está muy serio. Tenemos que esperar la noche porque los coágulos están muy cerca y puede pasar algo. Así que vamos a tener, y no hay nada más que hacer que esperar, dándome un anticoagulante. Esa noche
cuando se fueron todos, yo me quedé. Me puse a llorar amargamente, pensando que me iba a morir. Pero no por mí, sino que entonces empecé a pensar en mis hijos, que estaban todos tan jóvenes, en mi esposo, en todo lo que yo hubiera querido todavía hacer. Y en ese momento se presentó un hermano, un amigo, hermano también en la fe, y llegó y me consoló. Pero la más bella consolación que tuvo es recordarme que mi vida estaba en Cristo. Y entonces eso me trajo al momento, y ustedes no van a creer, me dormí, aquí sigo, porque el Señor no era mi momento, Él sabrá cuándo. Pero quería empezar con esto, porque pocas veces pensamos en eso, excepto cuando nos pasan esas situaciones, o cuando tenemos a alguien cercano que está pasando por una situación. Y por eso el Señor me puso este tema sobre el legado. Y no les voy a hablar del legado material, sino del legado espiritual. El Salmo 178, 4, 7, si usted trajo su Biblia, búsquelo. Dice algo precioso acerca del legado, sin mencionar lo que es. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Yo entiendo en este primer versículo que la traducción para nosotros es un poco difícil, pero lo que está diciendo aquí realmente es que el que ha tenido un encuentro con Cristo, el que ha tenido una experiencia de las maravillas y de las grandezas de Dios, no las puede cubrir a la siguiente generación, no se las pueden cubrir a sus hijos. Pero no solo eso, sino que dice que el Señor estableció en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a los padres que la notificasen a sus hijos. Y me recordaba el Señor que la Biblia se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de herederos, de legado, pero también de la parte que a los herederos no les gustan, las deudas. ¿Sí o no? El Antiguo Testamento habla que el hombre tiene una deuda impagable con Dios, que no hay nadie que pueda pagarla. Pero habla de una promesa también, y a lo largo de toda la línea del Antiguo Testamento vemos cómo esa promesa va agarrando su momento culminante, hasta que, como dice Gálatas 4:4, en el tiempo perfecto envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Él es la promesa, una promesa para que el hombre pueda ser rescatado de la muerte, porque el hombre va a morir físicamente, eso todos, pero la muerte en la que la Biblia principalmente está enfocada es en la separación eterna de Dios, y de esa sí hay salvación. Amén. Dice, para que lo sepa, el versículo 6, la generación venidera. Nuestra generación venidera son nuestros hijos. La siguiente que vemos son los nietos. Luego siguen los bisnietos y así sucesivamente. Y no solo los nuestros, vemos los de los amigos. Aquí yo sé de chicos que conocí en brazos de sus papás y que ya hoy son papás o son universitarios o qué sé yo. Y ya son ellos, están en una segunda o tercera generación. Para que ellos lo sepan y que los hijos que nacerán de ellos y los que levantarán se la cuenten a sus hijos. A fin, y este es el propósito de no encubrir las grandezas de nuestro Dios, que nuestros ¿cómo se dice a los que reciben el legado? Legatarios. Que nuestros legatarios pongan en Dios su confianza y que no se olviden de lo que Él hace
y lo que ha hecho y seguirá haciendo, porque Dios, nuestro Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Ahí está la palabra que como me cuesta que salga, legatarios. ¿Quiénes son nuestros legatarios? ¿O quién podría ser? Bueno, uno el primero que piensa es en sus hijos, ¿verdad? Pero a veces no son solo los hijos, a veces uno piensa en sus padres, porque uno dice, ¿qué pasa si yo me voy antes y mis papás? O puede ser al revés, no son ni mis hijos ni mis padres, tal vez tengo un buen amigo o una buena amiga y que yo sé que yo le quiero compartir algo muy valioso para mí, para ese amigo o amiga. Por ejemplo, tal vez a mi familia no le gusta la pintura que yo tengo ahí de un gran pintor en mi sala, y todos mis hijos me dicen, uy, eso sí que no lo quiero yo, pero vale un montón. Y tal vez mi amigo, como una amiga conocedora de arte, sí la apreciaría. Entonces también los amigos o alguien cercano puede ser un legatario. Pero nuestros hijos son los primeros en quienes pensamos nosotros. ¿Y qué pensamos? Ay, pues queremos que les vaya bien en la vida, que les vaya mejor que a nosotros. No hay ningún papá que quiera que a sus hijos les vaya peor o que les sea más difícil la vida, sino todos anhelamos para la siguiente generación mejor que nosotros. ¿Sí o no? Amén. Y por eso es que nos esforzamos en construir ese legado día a día a través del tiempo y a través de las relaciones. En la Biblia hay varios ejemplos de cómo se construye un legado y de que Dios conoce el corazón y nos da instrucciones de cómo hacerlo. Me recuerdo siempre de esta cita de Génesis 18, que es cuando el Señor baja y pasa por la tienda de Abraham. Y entonces Abraham sale a recibirlo, les prepara, que iba con otros 2 ángeles, y él sale y prepara comida, y Sara está escuchando detrás de la puerta. ¿Se recuerdan de esa historia? Y todo, ¿verdad? Muy, muy lindo. Pero cuando ya va de camino, porque era el momento en que se iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el camino se escucha lo que Dios dijo. O sea, ¿cómo fue eso? Él no se lo dijo a Abraham. Está escrito, porque Dios mismo se encargó de aquellos que escribieron los textos primeros de los 5 libros de la Torá que se le atribuyen a Moisés, que él escribiera lo que Dios pensó. Y dijo Dios dentro de sí, ¿será que le voy a ocultar lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? ¿Acaso me voy a ir sin decirle lo que estoy pensando hacer? Y entonces Dios le habla y le dice, mira Abraham, yo sé, no le habla, sino que él dice, se lo voy a ocultar sabiendo yo que él le va a transmitir a sus hijos. ¿Quién soy yo? Estoy parafraseando, usted lea el capítulo 18, por favor. Y entonces es cuando le relata lo que va a hacer. Dios consideró a aquel hombre que creía en él, porque miren, Abraham es famoso no por las obras que hizo, porque hizo muchas cosas que no estuvieron bien, pero él es famoso porque es el padre de la fe, porque él le creyó a Dios, aunque solo lo vio de lejos, dice Hebreos. Él lo vio de lejos, pero Dios conocía su corazón. Era un hombre que era capaz de incluso sacrificar a su hijo, porque primero Dios. Y cuando ya estaba el momento, entonces le dice, ya, hasta aquí. Otro caso, y ahí vemos una instrucción precisa de Dios, es Deuteronomio. En Deuteronomio, que es la segunda ley, es un recordatorio antes de entrar a la tierra prometida. Moisés les está diciendo al pueblo que no se olviden de todo lo que Dios les ha dado en el camino. Pero en el capítulo 6 habla específicamente de la transmisión de esas experiencias a los hijos. Nosotros les podemos transmitir lo que hemos experimentado en nuestra vida. No les podemos pasar
la vivencia, porque eso tiene que ser algo que ellos mismos experimenten, porque el encuentro con Dios es personal. Me recuerdo ahorita que en Mateo el Señor mismo le habla a las personas y les dice: ustedes tienen enseñanzas de hombre aprendidas de memoria. Y también les dice: vayan a las escrituras y escudriñelas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El encuentro personal, es repetitivo lo que voy a decir, pero es personal con Cristo. Yo les puedo dar una exposición de quién es Él, pero para conocerlo es usted el que tiene que encontrarse con Él. Yo les puedo contar a mis hijos esa experiencia que tuve esa noche en el hospital, cuando sentí su presencia del Señor y puso en mi corazón la calma y me dijo: ¿de qué te preocupas? ¿Acaso no soy yo? Me dormí. Y así tantas veces. Los hijos son de Él antes que nuestros. Eso es una realidad. Así que el Señor nos habla que le pertenecen a Él. Y mi vida también es de Él. Yo fui comprada con la sangre del Cordero. Él pagó por mi vida, así que yo ya no me pertenezco a mí misma. Tengo un dueño, tengo un amo, tengo un rey. Es el Señor Jesucristo. Salmo 127, 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos. Son un legado que Él ha puesto en ti. Tus hijos son un bien de Dios, porque en ellos está el Espíritu de Dios, el Espíritu que les fue dado para vida. Cuando tú tienes a tus hijos, en la primera vez que los ves o cuando sabes que estás embarazada, no son solo fruto de un amor humano, son porque Dios les ha dado la vida. Son herencia del Señor. Cosa de estima, o sea, para Él tienen un valor terrible, tremendo. Pero Él nos los da para que sean flechas en nuestras manos. Tengo aquí en la congregación una hermanita que practicaba el tiro al blanco con arco. No sé si está aquí o no está ahorita en la asamblea, pero yo me imagino que es difícil. Y más si el arco es de esos, como dice aquí, el arco de bronce debe estar duro para darle el jalón. Pero miren, el Señor nos lo dio porque confía que nosotros como padres podemos tirar esa flecha para que vaya en la dirección al encuentro personal con Jesucristo. Nuestra enseñanza, nuestras palabras, las correcciones que hacemos sobre ellos, todo debe de ir encaminado a que en algún momento ellos tengan ese encuentro personal con Cristo. Amén. Ese es el ideal, pues. Eso es el ideal. Y dice: bienaventurado el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Una persona que tiene hijos y que tiene la esperanza y la confianza de que la vida no es solamente esta vida terrenal, sino que tiene la esperanza y la convicción de que tenemos derecho por la sangre de Cristo a una vida eterna de felicidad. Somos dichosos. ¿Por qué? Aquí esto ya lo resumí, lo hablé en la otra. Porque los que no tienen esa esperanza son porque están muertos. Me gustó esta imagen de un león. Sabemos que en la Biblia hay una imagen del león de Judá que se refiere a Jesucristo como el poderoso y valiente luchador y defensor, porque Él es el que está vivo. Él es león y es cordero. Pero la que quiero que sepan aquí claramente es que solo los vivos
pueden dejar un testamento y una herencia. Los muertos ni pueden dar ni pueden recibir. Y cuando hablo de esto no estoy hablando de su familiar que está en el cementerio de la zona 3 o del que está en San Cristóbal o en no sé en dónde puede ser, donde está su familia. No estoy hablando de esos muertos. Estoy hablando de los vivos en la vida física, pero que están muertos a la relación con Dios. Porque dice Pablo que todos estamos destituidos de la presencia de Dios a causa de que ninguno, primero Adán y Eva no le creyeron y fueron echados fuera. Y ahí sí diría, por su culpa diría uno, ¿verdad? No, es una responsabilidad personal. Todos estábamos fuera de la presencia de Dios, muertos a Dios y sin tener nada que darle a nadie más. Fíjense que escuché también a alguien que dice, y pues lo platicaba, pero me pareció muy interesante y muy confrontativo. El diablo, primero ya está aquí en el mundo como amo y príncipe de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y tiene un poder sobre aquellos que no son hijos de Dios. Pero a los que son hijos de Dios, el diablo anda todo el tiempo buscando cómo hacerlos caer en su trampa para hacerles la vida imposible y para hacerles que pasen esta vida con mucho sufrimiento, con mucha incertidumbre, robarles la fe, incluso a algunos. Y él decía, el diablo llega y te va a ofrecer grandes cosas por tu vida. Pero si no logra grandes cosas, puede ser que al final llegue y te diga, mira, no necesito tu vida, solo regálame un espacio de tu pared para colgar un clavo, para poner un clavo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Un clavo. Y me va a dar 1 millón por poner un clavo. Pensemos un comerciante y una casa. Llega y me ofrece 2 millones por la casa, pero para mí la casa vale mucho más que eso. No. Vendeme solo el garage, pues. Tampoco. El jardín, no. Usted dice, no. Pero llega y le dice, mira, solo dame el lugar para poner un clavo y te voy a dar 1 millón. Piénselo. Eso mismo dije yo. Seamos francos. Si alguien ofrece algo así, pareciera que está maravilloso. Uno te diría, pero qué tonto que me está ofreciendo eso, poner un clavo. Pero ¿saben qué? En ese clavo el diablo puede llegar a colgar lo que quiera. ¿Y qué tal si llega con un animal muerto dentro de una bolsa y se lo mete dentro de ese clavo y se lo cuelga ahí? El primer día no siente usted nada. El segundo tampoco. Al tercero empieza a oler feo. Al tercero empiezan a aparecer las cucarachas, los ratones. Y usted le dice, venga usted para acá, quítelo, lléveselo de aquí. Y le va a decir, no, porque eso es mío. Usted me lo dio. ¿Me están entendiendo? Y así es como el enemigo viene a nuestras vidas, con pequeñas tentaciones que parecen que no hacen nada. Porque el diablo quiere que nosotros caigamos, que nosotros creamos que somos dioses y que podemos disponer de nuestra vida cuando nuestra vida ya tiene dueño. Eso era lo que les hablaba de la fragilidad de la vida. Son 3 citas, no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero en ellas, en las 3, habla de la muerte y de que somos polvo y al polvo volveremos. Y así como salimos del vientre de la madre, vamos a tener que regresar. Y la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento dice que va a haber un día en que todos nos presentaremos ante el juez, el único juez, para dar cuenta de qué hicimos con nuestra vida. Así que eso no está en veremos si pasa o no, es una realidad. Pero aquí tengo la buena noticia, porque el Dios eterno, el que hizo
todo cuanto existe a través de Jesucristo. Porque Cristo es la palabra de Dios que hizo todo cuanto existe. ¿Y quien le dio vida a usted? Un día bajó del cielo. Filipenses dijo, no consideró importante ser igual a Dios y se vistió de siervo, se vistió de hombre, de un hombre que estaba sometido a este mundo bajo pecado. Jesús no vino en pecado, Él vino limpio, sin mancha, pero como verdadero hombre, y experimentó como hombre toda nuestra realidad humana. Él como Dios lo sabe, pero Dios experimentó nuestra humanidad. Eso es algo como que es muy difícil de entender, porque Él sabe, es una cosa saberlo. Yo puedo, tal vez, no sé cómo explicarlo, tal vez un ejemplo nos pueda ayudar. Yo puedo saber lo que es el cáncer leyendo un libro, saber el dolor que produce, cómo se produce, lo que sufre una persona con eso. Pero una cosa es saberlo porque está escrito ahí y otra es experimentarlo yo en mi cuerpo. Me estoy dando a entender. Dios sabe todo de lo que es la vida. Sabe que el hombre está fuera de él. Sabe que el hombre tiene necesidades, preguntas sin respuesta. Sabe que el hombre tiene el corazón roto. Pero Él vino para experimentar esas realidades en sí mismo. Jesús, cuando entró en este mundo y se vistió como hombre y pasó por las calles de Jerusalén, Él experimentó el dolor de ver morir a un amigo cercano. Él experimentó el dolor de traición de Judas. ¿Alguno de los que está aquí ha sido traicionado por un amigo que usted ha sentado a la mesa? Quiero que levante la mano. Yo sí. Usted ha sido traicionado tal vez por alguien que usted ama. Jesús lo experimentó. Experimentó la traición. Experimentó el dolor de ver cómo el hombre, creado a su imagen y semejanza, destruye al otro. Cuando le llevaron a esa mujer para apedrearla, su obra hecha añicos, porque una mujer de la calle es una mujer que está destruida totalmente. Se la tiraron a los pies porque para el hombre no valía nada. Pero para Cristo, ella tenía su vida, porque Él le dio la vida. Ella misma se la destruyó y todos los de alrededor también. Y no solo eso, sino apedréenla, porque nosotros somos buenos, ella es mala. Jesús pudo vivir ese momento, el momento de ver el odio de los otros, de ver el engaño de la mentira que el enemigo nos ha metido en la cabeza. El dolor de aquel que está sin esperanza y que ya está dispuesto, mátenme pues. No valgo nada. Pero para eso vino el Hijo del Hombre. Él puso sus pies en la tierra para dos cosas. Para dar vida y para darla en abundancia y en eternidad. Juan 10:10 es un versículo que habla de dos realidades. El enemigo vino para robar, matar y destruir. ¿A quién? A usted. No voy a decir al hombre, a usted, a mí. Pero Cristo vino para darme vida. Y no solo vida, sino vida en abundancia. Vida eterna. Que no se acaba. Presencia con Él. Lo experimentamos hace un ratito cuando estábamos en la alabanza aquí. Los que sentimos la presencia de Dios, ese abrazo, ese momento de su amor en nuestro corazón. Pero esa vida en abundancia
solo puede entrar por una decisión suya. Porque hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntaba, ¿pero cómo? ¿Me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? No. El que cree en quien Él es, en quien Jesucristo es, el Hijo de Dios y verdadero hombre, y que ha venido a pagar por tu vida, y que la sangre derramada en la cruz fue por ti, pasa de la muerte a la vida. Aunque todavía no te has muerto, pero en el momento que tú crees que verdaderamente Jesucristo pagó la deuda impagable que tú tienes, tú eres liberado, eres redimido y eres justificado. Y si el diablo te dice, sí, con que sí, y te recuerda todos los pecados de tu niñez, tú le puedes decir, diablo mentiroso, fuera, porque la sangre de Cristo ya pagó por mí en la cruz. Amén. Él vino a dar eso, pero hay que nacer de nuevo. Y se nace de nuevo creyendo en Jesucristo, no creyendo en Dios. Perdónenme, quiero hacer esa salvedad muy clara. Todo el mundo cree en un Dios. Los islámicos creen en un Dios. Los chinos creen en Dios. Los indios de la India creen en Dios. Nuestros indígenas creen en diferentes dioses. Los judíos creen en un Dios. Pero se salvan los que creen y los que ponen su esperanza en aquel que Dios dice, he aquí mi hijo, escúchenlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro camino al Padre. No hay otro, solo Jesucristo. Por lo menos, por eso, perdón mis hermanos, por eso, cuando decimos yo creo en Jesucristo, sé que Él es el camino, la verdad y la vida. Sé que Él es el que me conduce al Padre. Y Él es el que vino a dar la vida y dio su vida. Eso no está en discusión. Pero también hay que permanecer en Él. La vida cristiana no es solo un momento de pase al frente y diga cree en Jesús. Ese es abrir la puerta a la salvación. Pero su vida tiene que permanecer en Cristo para producir fruto, porque el fruto usted no lo puede producir. El que es el fruto, el que es el árbol de la vida es Jesucristo. Él es el árbol de la vida y Él es el que produce la vida. Y aquí hay una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué frutos estás dando? Mis hermanos, es una pregunta básica. Porque no podemos permanecer en Él si primero no hemos nacido de Él. Gálatas 5:6 dice Pablo. Porque en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale algo, refiriéndose a los judíos que decían que por ser circuncidados ellos ya eran hijos de Abraham. Eso no vale. Eso fue para el Antiguo Testamento, pero ese quedó ya obsoleto porque hay uno nuevo. Y el nuevo es Cristo, esperanza de gloria. Entonces, la circuncisión no vale algo, pero tampoco la incircuncisión. O sea, los que solo dicen que creen, pero no se les ve que Cristo vive en ellos, tampoco. Porque la vida que ha sido nacida de nuevo, por la fe, hace algo, obra. Santiago lo dice también. Hay que entender que ninguna obra nuestra humana tiene un valor per se, porque ninguna nos lleva a la salvación. Pero hay que entender que Jesucristo en mí cambia mi manera de pensar. Él cambia mis sentimientos. Y no solo eso, cambia mi manera de vivir. Yo no soy la misma que hace 40 años cuando conocí a Cristo.
Mi esposo no es el mismo de hace 40 años. Mis hijos que lo han conocido tampoco. Y estoy segura que mis hermanos a quienes yo he conocido a través de los años tampoco son los mismos. Es que ya somos santos. Pues sí. Pero no. Pues sí. ¿Por qué? Porque en el momento que recibimos al santo de los santos en nuestra vida, somos santos. Pero en nosotros tiene que hacerse toda una obra, porque la meta es alcanzar la estatura de Cristo, recuperar lo que se había perdido, porque esa es la segunda obra que hace Jesús. Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia, pero también viene a deshacer las obras del diablo en el corazón del ser humano. Primera de Juan 3:8. Hay muchas cosas en nosotros que ni siquiera sabemos que están ahí, hasta que un día, yo se los he comentado, antes había un chiste en el periódico El Imparcial, ustedes ni lo conocieron. Ese era salía un muñeco de aquí atrás, yo no sé qué, ¿cómo se llamaba? A ver quién es. ¿Cómo? El doctor Merengue. Estaba él y de repente, ¡fum!, le salía como otra persona aquí atrás, lo que pensaba o lo que sentía. Él en lo natural está diciendo: ay, qué amable es usted. Ay, que se muera este. ¿Se recuerdan de ese muñeco? Y los que no se recuerdan, creo que se lo pudieron imaginar en este momento. Nosotros no sabemos realmente cuántas cosas en nuestra vida todavía tenemos, que no tienen que salirnos como al doctor Merengue, sino que tienen que ser arrancadas de raíz por la permanencia en Cristo. A medida que Él va llegando a las profundidades del corazón, Él va deshaciendo esas obras del diablo en nuestra vida. La pregunta que les puse era: ¿has nacido de nuevo? Si ya has nacido de nuevo, ¿cómo estás viviendo? Dice Pablo. ¿Con los frutos del Espíritu Santo o en la carne? Y aquí hay un listado que se los dejo para que ustedes lo analicen. Gálatas 5:19 al 23. También están en Mateo 7:21, en Marcos 7:21 y en Mateo 15:19. Estas tiene usted que pensarlas, no es cuestión nada más decir sí, no, rápidamente. Pase por la lista, subraya aquellas cosas que en su corazón todavía tiene batalla, porque estoy seguro que la hay. Si no, usted ya estaría entre los santos de los santos, ¿verdad? Pero todavía estamos aquí, porque todavía el Señor está haciendo obra en nuestro corazón. Y por eso decía, Jesús vino a recuperar y a deshacer. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto tiene que ver con lo que expliqué de Juan 3:16. Pero también dice que el que practica el pecado, o sea, que el que practica es aquel que a diario, que le constantemente, que no sale de ahí, ¿a quién le pertenece? Y porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso, por favor, subráyenlo. Porque Cristo, además de salvar, viene a deshacer la obra del diablo en nuestros corazones, a transformarnos. Cambia nuestra mente y cambia nuestro corazón. Pero no lo hace sin sin que nosotros le creamos. Porque no es que nosotros colaboremos con Él. Él va a hacer la obra, pero Él va a hacer lo que nosotros creemos que Él dice que hace en nosotros. Estando aquí, me venía esa imagen, ¿se recuerdan ustedes cuando fue la alimentación de los 5,000 allá en Jerusalén? Que no había que darles y ya estaban todos cansados. Y entonces Jesús les pide ideas a sus apóstoles que están con Él. Y le dice: ¿qué hacemos? ¿Será que Jesús no sabía qué iba a hacer? Sí sabía, pero Él quería oír a los demás. Y uno le dijo: pues aquí hay un muchachito que tiene, pero ¿qué nos va a alcanzar eso? A ver, tráiganlo. Él les pidió la idea. Ellos le llevaron. Jesús hizo el milagro. Pero ellos llevaron y repartieron el pan. Y hasta les sobró. Ellos estaban con los ojos de este tamaño viendo lo que estaba aconteciendo, porque eran parte
pero el que hizo la obra fue Jesucristo, no los apóstoles. Y así, si usted se va, vamos a ver todos esos ejemplos en la Biblia. Por eso yo puedo decir, como el salmista, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Tú lo puedes decir. ¿Has visto la obra de Cristo en tu vida? ¿Has visto cómo Él se manifiesta como poderoso guerrero en los momentos de tus batallas? No te digo las batallas externas, cuando tienes una tentación y que tú dices, ya voy a caer, pero en eso viene el Espíritu Santo y te dice, no. Y tú dices, pues no, en el nombre de Jesús, no. Y rechazas aquello que tú creías que era más fácil de resolver en un instante. Esa es obra de Dios en tu vida, pero quiere que tú le creas que Él puede vencer eso. Qué preciosa es tu misericordia. Por eso me amparo bajo su sombra. No creo en mí misma. Mi corazón es perverso y engañoso. Pero serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque en ti, Señor, está el manantial de la vida, y en tu luz, en la de Él, no en la nuestra, en la de Él vemos la luz verdadera. Solo los que creen en Jesucristo tienen ese poder. Y miren, es cierto, tenemos el poder de orar por los enfermos, tenemos el poder de orar por los alimentos y se multiplican. Yo a veces no tengo nada más que la hamburguesa que me iba a comer Ángel y yo, y me aparece toda una familia por ahí que viene, mami, ¿tenés algo de comer, de almorzar? Y abro la refrigeradora y siempre hay, porque Él multiplica, ¿verdad? Y el mayor bien que yo puedo desear para mis hijos, aparte de un bien material, es que conozcan a aquel que es el autor y consumador de la vida y de la fe. Aquel que me ha dado los tesoros que están guardados en el cielo. A mis hijos que están aquí les digo, hay una herencia en el cielo. Hay tesoros donde ni la polilla ni el herrumbre corroen. Agárrense de esos tesoros. Y tengo el poder de liberar al cautivo. Y a veces el primer cautivo soy yo. Pues en el nombre de Jesús, que se rompa toda cadena en mi vida y en la vida de los que amo. Este pasaje último se los comenté la última vez que prediqué. Todo esto que estoy hablando aquí es poder que tenemos porque nos ha sido delegado por Dios a sus hijos. Nos ha dado poder de ser hechos sus hijos. Nos ha dado poder de dar el mensaje de la salvación. Nos ha dado el poder de atesorar tesoros de verdades en el cielo y en nuestro corazón. Nos ha dado el poder de liberar a los cautivos y nos ha dado el poder de servir, porque sabiendo Jesús quién era, de dónde venía y a dónde iba, ¿sabe qué hizo el Rey de los Reyes? Cuando tuvo en el momento, pudo haber mandado, no les digo a dónde, a Pilato y a todos los demás que lo querían llevar a la cruz. Pero Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, porque vengo por algo mayor. Y sabiendo quién era, se quitó la ropa, se puso una toalla y se arrodilló a lavar los pies chucos de los discípulos. Y eso mismo sigue haciendo con nosotros. Cuando acudimos a Él, porque tenemos una lucha y estamos llenos de pecado y estamos llenos de dolor, podemos llegar y Jesús se quita la toalla, se baja de su trono de gloria y viene a lavar mis pies y viene a limpiar mi corazón y viene a transformarme. Pero me ha dado el poder a mí para que yo sirva así a los que están a mi alrededor, para lavarle los pies a los que no los tienen limpios. Sabiendo que soy hija, puedo hacerlo. Creo que esta figura habla muy bien de lo que son mis planes y los planes de Dios.
Yo miro para allá y ya creo que en Jesús tengo una carretera como la de la ¿cómo se llama? La que está en México, aquella que… ¿Cómo? La Ventosa. ¿Alguno ha ido alguna vez por esa carretera? Son kilómetros de kilómetros de kilómetros, recta, donde no he visto ni un carro, ni una casa, ni nada. Bueno, a veces creemos que la vida así es, que no hay ningún impedimento para llegar al otro lado. Pero el plan de Dios es algo diferente. En el plan de Dios nos encontramos a veces que hay que pasar ríos, que hay que pasar lagos, que hay que subir montañas, que nos golpeamos y hay que sanarnos los pies. En fin, nada que ver. Y para que vean esto con un ejemplo en la Biblia, está en Primera de Crónicas 28, donde David está muriendo. Ya está, y está dando instrucciones antes de irse. Pero me interesó mucho lo que decía en el versículo 2. Hay unos puntos suspensivos antes porque empieza diciendo otras cosas. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para que así fuera. Yo, voy a hablar Carolina, ya tenía preparado cómo quería hacer esto, cómo quería hacer el otro, el viaje a donde quiero ir, y de repente no sucede como yo me lo pensé. Y le dijo Dios, aquí imagínense, pero Dios me dijo, aunque tengas todo listo, tú no edificarás casa a mi nombre. No lo vas a hacer. No es tu plan, es mi plan. Yo decido. A veces no hablamos de esto, pero usted es siervo, es amigo y es hijo. Pero en la casa de Dios se hace lo que Dios dice. Es su plan, no su plan. El plan de Él es que todos lleguemos a la salvación. Y si para eso nos tiene que pasar 20 veces por el río y nos mete y nos saca y nos sacude y nos mete y nos saca y nos sacude, Él lo va a hacer. Porque no nos va a llevar con nuestras propias cosas. ¿Quieres dejar su legado? Porque no es el tuyo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. En Él están las respuestas que decía Tito al principio. A veces no encontramos respuestas. A veces se tarda en responder. Fíjense que Daniel estuvo esperando un montón, pero cuando llega el ángel dice, desde el primer día que oraste, desde el primero, Dios dispuso que yo viniera, pero había alguien que se oponía, pero ya llegué. A veces la respuesta no nos viene en el momento que le estamos pidiendo, tarda, pero búscalo, porque Él está cerca. Él quiere que el impío deje su camino y que el hombre inicuo sus pensamientos y que se vuelvan a Él, porque Él no quiere que el malvado muera, sino que viva. Él no quiere que ninguno se pierda. Y habla de sus pensamientos y nuestros pensamientos, que no son iguales. Los de Él son superiores a los nuestros. Y si yo me vuelvo a Él, Él va a hacer lo que tenga que hacer en mi vida. 3 cosas rápidamente. Para poder pasar su legado, tú tienes que confiar, no en ti mismo. Tienes que confiar en el Dios Todopoderoso, que es el que hace todas las cosas. Segundo, guardar el tesoro que Él te ha dado. Ese fue el consejo de Pablo a Timoteo, su hijo espiritual. Ya aprendiste, yo ya me voy, pero por favor lo que ya te enseñé, que no se te olvide. Persevera en eso. Tercero, pedir. Un hijo tiene derecho a pedir, porque Él lo dijo. Él dijo, pidan en mi nombre, y todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él se los va a conceder. ¿Saben qué quiero yo pasarle de legado a los que amo? Quiero pasarles el regalo de la salvación.
porque no hay mayor bien que ser de Jesucristo. Quiero pasarles el regalo del arrepentimiento, porque arrepentirse es un regalo, mi hermano. El poder llegar a la cruz de Cristo y recibir su sangre de nuevo y ser limpiado de todas nuestras inmundicias es un legado, es un bien. Quiero dejarles sanidad para su corazón, porque cuando acudo al Señor con mi corazón roto, cuando ya no puedo más, cuando estoy hecha a pedazos, la sangre de Cristo me reconstruye, me limpia, me sana. En sus llagas hemos sido sanados de las enfermedades físicas, pero de la sanidad del dolor que producen tantas situaciones de la vida de este mundo roto. El dolor del abandono de los padres, el dolor de un fracaso, el dolor de qué sé yo, de los hijos, de tantas cosas. El único que lo sana es el Señor. Y yo quiero ese legado para mis hijos. Quiero que mis hijos aprendan y tengan el legado de la gratitud en su corazón, que sepan que nada de lo que hemos vivido ha estado fuera de la presencia de Dios. Aún en nuestros peores momentos, aún cuando nosotros no hubiéramos hecho bien como padres y nos equivocamos en tantas cosas en la vida, Dios no nos ha desamparado. Ni un día, ni uno. Que sean fieles a Él. Que tengan el valor para enfrentar cada día en Cristo las situaciones de la vida. Que estén firmes, anclados en la roca de la salvación. Y que esas convicciones los sostengan en los vientos de la vida. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Padre amado, gracias por recordarnos tantas verdades el día de hoy. Gracias por todos los bienes que nos has dejado, Señor, por todo tu legado. Este legado de vida, Señor, que está escrito en tu palabra y que yo tomo para mí, para mis generaciones, Señor. Tu legado, Señor, que es vida, que es paz, que es gozo, que es verdad, que es vida eterna, que es tu Hijo Jesucristo, porque en Él están todas las riquezas y todos los tesoros. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero que esto sea para mis generaciones. Guíame, Señor, en la vida. Dame lo que necesito hoy, Señor, para vivir este día en tu presencia. Para adorarte, Señor. Para no olvidarme de a quién le pertenezco. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor.